Cuando las cosas justamente no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no resultan o no están resultando, quizás en nuestro corazón decimos, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en que yo tenga que pasar por esta o aquella situación? Y la verdad, hermano, es que a todos nos pasa. Por más que una persona diga, no, yo estoy maduro en Dios, tengo tantos años, ¿no? Siempre recuerdo una hermanita que decía, tengo más de 20 años en el Señor. Pero le daba, ¿no?, a la lengua y criticaba y era cuestión que te diera vuelta y ya estaba hablando mal de vos. Y a veces uno sin darse cuenta piensa que ya está maduro y que va a entender todas las cosas, pero a veces cuando justamente algunas situaciones son cuesta arriba, nos comenzamos a cuestionar, nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que estoy mal? ¿Qué es lo que tengo que resolver en mi vida? Y a veces nos cuesta reconocer que el Señor está igual en nuestra vida. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana, de que el Señor quiere enseñarnos
a reconocerle en nuestro caminar, en nuestro día a día. El día que aceptamos a Jesucristo, iniciamos un camino nuevo, amén, una nueva vida. Algunos fueron transformados, podríamos decir, casi de la noche a la mañana. Pero por regla general, la mayoría inicia un proceso de transformación. Y cada uno de nosotros somos enseñados por el Señor. Por eso he venido compartiendo lo importante que es que yo me deje enseñar por el Señor. Y yo quiero compartir en esta mañana un pasaje que es uno, podríamos decir, dentro de lo que es el ministerio de Jesús, uno de mis pasajes favoritos, de poder ver que la mano de Dios, a pesar de las circunstancias, está en nuestra vida, que Jesús nunca nos abandona. Así que yo le invito a que pueda abrir su Biblia en Lucas capítulo 24, del 13 al 25. Es un texto extenso, así que vamos a leerlo un versículo cada uno. Yo le pido que el que lea lo lea fuerte para que quede bien en la grabación. Si lo encontró puede decir amén. Lucas 24, 13 al 25. El que lo encuentra puede decir el título que tiene. En el camino de Emaús. Ese es el pasaje que vamos a leer, los de camino a Emaús o el camino a Emaús, ¿sí? ¿Lo encontró? Amén. Dice así, leo el primero y después continuamos. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Jesús les dijo, ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, no sean tan tontos, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón.
Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Qué tremenda historia, hermano. Y como les decía, es uno de mis pasajes favoritos en el sentido de que inicia ya a cumplirse la promesa que el Señor les dejó cuando les habló de la Gran Comisión. ¿Se acuerdan lo que dice la Gran Comisión? Por tanto, ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí el Señor le prometió: yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, acá ya arrancó el Señor a estar con sus discípulos, más allá de las circunstancias que le tocaba vivir. Y como le decía, hermano, me gusta poder ver cómo el Señor seguía enseñando a sus seguidores, seguía enseñando a sus discípulos. Nosotros encontramos dentro de la palabra y el ministerio de Jesús a los apóstoles que fueron discípulos, seguidores, que integraron como el grupo íntimo. Pero fuera de ese grupo también había más personas que era discípulo del Señor y que también permanecía siguiéndole al Señor. Estas dos personas eran seguidores de Jesús. Eran discípulos, no del grupo cercano, pero ellos ya le habían aceptado como Señor y Salvador. Ya habían dejado la vieja costumbre, ya habían pasado por el bautismo. Entonces ellos comenzaron justamente a transitar su fe en Jesucristo. Pero, ¿qué pasó? Jesucristo murió y ya no lo tenían a la vista. Y esto fue un golpe para muchos de los seguidores de Jesucristo. Y como les decía, hermano, me gusta poder ver cómo el Señor opera a veces de manera silenciosa, porque Él nos quiere enseñar. El Señor quiere que yo aprenda a reconocerle en mi caminar. Yo tengo que aprender a reconocerle al Señor en mi caminar. Pero para esto, primero que nada, yo necesito entender que a veces no le vemos porque hay un propósito detrás. Como le decía, yo veo el tremendo amor del Señor empezando a cumplir su promesa de que Él no los iba a abandonar y que su enseñanza continuaba. Ahora, ellos necesitaban ser animados, ellos necesitaban ser enseñados, y Jesucristo se tomó este momento para poder enseñarles. El Señor no se le apareció a todo el mundo después de la resurrección, pero estos hombres tuvieron este privilegio y fueron afirmados en su fe. Pero fíjense que en un primer momento ellos no le reconocieron. Ellos no reconocieron a Jesús. Ahora, el versículo 16 es clave. ¿Qué dice el versículo 16? Léalo. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Otra versión. Pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Por más que lo veían, por más que veían a una persona, no le podían reconocer. Sus ojos estaban velados. Es como que no terminaron de darse cuenta, pero había un propósito detrás. Por eso les digo que este versículo es clave. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Fue plan de Dios que en ese primer momento no le reconocieran. ¿Y por qué yo quiero dejar esto en claro y que nosotros lo podamos ver? Porque muchas veces, cuando nosotros vamos caminando en nuestro día a día, en nuestra vida, podríamos decir, de todos los días, y nos pasan cosas que no son favorables. A veces el enemigo nos ataca y comienza a decirnos: eso es porque Dios no está con vos. O el enemigo a veces pone esos pensamientos: estaré en pecado, por eso me pasa lo que me pasa. Por eso me pasan situaciones tan complicadas, tan adversas. Pero la palabra acá me muestra que hay momentos que yo no puedo darme cuenta de algunas cosas porque hay un propósito mayor después.
Y yo tengo que aprender esto, en que en un primer momento tal vez yo le voy a preguntar algo a Jesús y Él no me lo va a responder automáticamente, porque necesita iniciar un proceso de enseñanza, porque Él nos quiere animar y nos quiere enseñar y nos quiere fortalecer de tal manera que podamos después animar a otros. Pero en un primer momento quizás no vamos a entender todo. A veces la gente piensa que los que están en el liderazgo, los que están o los pastores, como que tienen todo, es como que tienen una pantalla color de todas las cosas de los por qué. Y Dios todo el tiempo les muestra, ¿no? La famosa palabra que yo a veces digo, Dios le revela. Seguro que al siervo Dios le revela. ¿Por qué pasó esto? Seguro que ya sabe porque le reveló. Y a veces uno no tiene por qué saber todo. Y este pasaje lo deja bien en claro. Hay veces que Dios inicia un proceso de enseñanza en tu vida y no te va a permitir ver todo. Ahora, no te tenés que cuestionar de que si estás o no estás bien con el Señor. Porque estos hombres eran seguidores de Jesucristo. Ellos eran discípulos del Señor. No era gente extraña. Era gente que había estado cercana a Jesucristo. ¿Sabe lo que se dice de Cleofas? Que es uno, dice que iban dos. De uno se habla y se conoce la identidad, que es Cleofas. Y dice que es el papá de unos discípulos del Señor Jesús. Así que después si quiere lo puede buscar, no me acuerdo ahora todos los nombres, pero son 3 discípulos de Jesús, que eran conocidos como los hermanos de Jesús. Y su esposa era una de las mujeres que había ido a la tumba. Vieron que las primeras que llegaron a la tumba fueron mujeres. Una de esas mujeres era la esposa de Cleofas. Eran seguidores de Jesucristo. No era gente que no tenía conocimiento. Era gente que tenía certeza, que había abrazado la fe, como usted y como yo, hermano. Entonces a gente como usted y como yo, que ha abrazado la fe, que ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo, a veces nos pueden pasar cosas que no entendemos. Ahora, lo que yo tengo que aprender es a guardar el corazón. ¿Por qué? Porque tal vez ahora no lo entiendo, pero va a haber un momento donde Jesús me va a permitir verlo con claridad. Y lo más maravilloso va a ser que en todo el proceso y en todo mi caminar, Jesús siempre estuvo a mi lado. ¿Amén? Amén. Como les decía, este versículo es importante que yo lo tenga presente. Nosotros somos enseñados por Jesucristo. Y como le decía, hermano, a veces no tenemos toda la claridad. Pero cuando el Señor se manifiesta y nuestros ojos lo comienzan a ver, nuestra fe es fortalecida. No solamente para mí. No solamente para mí. Gloria a Dios si yo puedo ver con claridad de que Jesús está caminando conmigo, más allá de las circunstancias. Hay momentos donde tal vez yo voy a pasar momentos difíciles o situaciones adversas y voy a tener una fe preparada o una fe trabajada de tal manera que igualmente voy a poder ver a Jesús. Pero no siempre puede ocurrir esto. Gloria a Dios si usted en cada situación ve que Dios está obrando o descansa en esta verdad, porque es la realidad. Cada situación que le toca vivir, Jesucristo está detrás tratando de enseñarles. Pero a veces no tenemos un corazón enseñable. A veces no tenemos un corazón dispuesto a que Dios nos haga pasar por situaciones adversas. Queremos, ¿no?, el evangelio de el Señor te bendice, te prospera, te allana el camino. Queremos como que todo sea fácil. Y en un punto es verdad, hay momentos que Dios nos permite este tipo de situaciones. Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Ahora, lo segundo que me muestra este pasaje para poder reconocerle al Señor es poder
mostrar lo que realmente hay en el corazón. Jesucristo se les presenta a estas personas, comienza a caminar con ellos, y ellos estaban hablando, y fíjense que nos deja ver el texto de que ellos no es que estaban hablando de manera feliz, no es que estaban diciendo gloria a Dios, qué bueno que Jesucristo cumplió con su palabra, qué bueno que Jesucristo nos va a ayudar ahora en poder y gloria. No era su lenguaje, no era un lenguaje de fe, era un lenguaje de que estaba todo para abajo, era un lenguaje, y che, ¿viste lo que pasó? ¿No? ¿Viste quién ganó? Oh, Jesús, ayuda. ¿Viste lo que está aconteciendo, lo que está pasando? Y a veces caminamos así, ¿no? Como que, y Jesús al lado, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque Dios nos permite pasar por estas situaciones porque nos quiere enseñar. Necesitamos ser enseñados. Y para poder reconocerle, como le decía, a veces hay que sacar lo que realmente está en el corazón. Y ellos iban hablando e iban sacando lo que había en el corazón. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no le parece sorprendente que el Dios que todo lo sabe le diga qué es lo que está pasando? Yo me ponía a pensar y digo, la verdad es que el Señor Jesús tiene sentido del humor, porque estaban hablando de Él, pero le dice, ¿qué fue lo que pasó? Muchachos, cuéntenme un poco, no estoy enterado. Y casi un humor, yo pensaba, ¿no? Esta es mi opinión, no es Biblia. Yo digo, es medio argentino el Señor con su humor, medio irónico. ¿Qué es lo que pasó? No tengo ni idea. ¿Y qué le dicen los discípulos? Vos debés ser el único forastero. O sea, no sabés lo que pasó. Y comienzan a hablar. Ahora, hermanos, Pablo enseña en Romanos 10:10, no lo busquen, pero dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca Se confiesa. para vida eterna. Entonces muchas veces Dios necesita saber qué hay en nuestro corazón. Por eso nos permite pasar por algunas situaciones. Porque cuando todo me va bien, hermano, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Un lenguaje de fe, de vamos para adelante, sí, ¿cómo no vamos a poder? Vamos, sí. Pero ¿y cuando las situaciones no van tan bien? Y cuando parece que te estás levantando y te volvés a caer, y cuando estás tirado parece que alguien te pisa la mano, y es como que parece que una atrás de otra. ¿Qué sale de nuestro corazón? ¡Aleluya! Y a veces no salen los aleluya, no salen los gloria a Dios. Sale lo que hay en el corazón, a veces pesar, dolor, angustia. Y ellos comenzaron a decirle, ellos comenzaron a hablar, dice, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo su pueblo. Hay una versión que dice de que él era un tremendo maestro de la palabra de Dios. Hacía milagros, pero tremendo. O sea, se evidenciaba que el poder de Dios estaba sobre su vida. ¿No te enteraste de eso? ¿No te enteraste de este Jesús? Entonces ahí cuando ellos cuentan y nosotros vemos sus palabras que quedan detalladas acá, son para mí y para usted, para poder ver qué había en el corazón de ellos. Ellos creían realmente, pero hay momentos de que tu fe parece que no te basta. Hay momentos que te toca pasar una situación que viene tan inesperadamente que es una cachetada a tu realidad. No te la esperabas. No te esperabas que te fuera a pasar lo que te pasó. Y por más que vos creías o tenías fe en el Señor, hay momentos que parece que se te sacude todo.
Y a ellos les pasó eso. Porque ellos cuando comienzan a confesar quién era Jesús, lo declaran justamente como el Hijo de Dios, como alguien poderoso, alguien que estaban esperando, alguien que hacía milagros. Pero, hay un pero, y ese pero actúa como el versículo o parte, digamos, del texto como bisagra. Venían hablando tan bien, pero, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y el versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Ellos tenían fe y cuando confesaron quién era Jesús, podíamos decir que lo hicieron de una buena manera. Es como que dentro del examen venía bien la prueba, la iban superando, pero hubo un pero, hermano. Y ¿saben qué? Hay veces que nosotros tenemos pero en nuestro corazón. Y a veces Dios no nos permite verle para que nosotros podamos sacar esos peros. Pero viste que está todo complicado. Pero viste que a todos el Señor los bendice, pero a mí no. Pero viste que cuesta tanto ser creyente. Pero los peros que hay en nuestro corazón. Y Dios quiere que los podamos sacar para poder comprender sus planes y propósitos. Pero tenemos que dejarnos enseñar, hermano. Nosotros tenemos que dejarnos enseñar por el Señor. Entonces ellos tenían algo en el corazón, pero cuando lo terminaron de sacar, es como que ahí comenzó la falla y ahí comenzó el error que los dejó tan desanimados. Y cuando yo guardo los peros en mi corazón, los peros que me llevan a la incredulidad, comienzo a sentirme mal. Me comienzo a bajonear, comienzo a ver en lo natural, ya no veo lo espiritual, no tengo mi mirada en Cristo, comienzo a ver las circunstancias, no, es tan grande, tan complicada. Ahora, la palabra me enseña que Jesús dijo, yo nunca los voy a abandonar. Y Él no nos va a abandonar. Amén. Por más que a veces la realidad te golpee, hermano, y te golpea no cariñosamente, sino que duele, molesta, te da rabia, sentís que se complica todo. Pero ahí es donde el Señor quiere que nosotros podamos confiar en su palabra. Amén. Confiar en Él. Había una pequeña semillita de fe, y a veces lo que el Señor necesita ver en nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que Dios busca gente perfecta. Y no es así. Solo busca a alguien con un poquito de fe. Y el resto lo va a hacer Él. Amén. Y Él va a trabajar. Y Él va a hacer que esa semillita de fe comience a crecer. Y Él quiere que nosotros podamos crecer en este tiempo. Amén. Amén. Y fíjense que esta semillita de fe también después los lleva a confesar. Pero las mujeres dijeron algo. Tenían una esperanza. Hablaron de la realidad, pero también tenían una esperanza. Y decían, pero las mujeres dijeron esto. Y algunos discípulos también lo declaran. Y estaban ahí entre la duda en que me mantengo y no me mantengo. Y díganme, hermanos, si esto no ejemplifica lo que a veces nos pasa en el corazón. Yo sé que pasa en otras iglesias, por eso acá no hay amén. Pero la realidad, hermano, es que a veces nos muestra la palabra de Dios lo que nosotros vivimos. Porque cuando las cosas no van tan bien y comenzamos a flaquear en nuestra fe, como les pasó a estos discípulos. Pero ahí es donde el Señor quiere enseñarnos.
El Señor quiere enseñarnos, quiere manifestarse a nuestra vida, pero tenemos que aprender a reconocerle. Es un proceso el reconocer a Dios en nuestra vida. Como le decía, primero entendiendo de que a veces no voy a ver todas las cosas, porque hay un propósito detrás de eso. También porque mostrando lo que nosotros tenemos en el corazón. Nosotros tenemos que aprender a sacar lo que hay en el corazón. Y a veces no es tan fácil, porque somos muy hábiles en ocultarnos detrás de máscaras. Y lamentablemente, hermano, estamos en tiempos tan complicados que podríamos decir la iglesia se ha convertido casi en un carnaval de máscaras, donde a veces no sabemos quién está detrás. No sabemos qué realmente hay detrás. Porque, vuelvo a repetir lo que decía una hermana, uno ve cara y no corazones. Y ojalá lo que nosotros vemos sea realmente el corazón. Pero hay personas que se ocultan detrás de una máscara. Y en un momento te dicen, Jonathan, no, tremendo, siervo. Y después te das vuelta y tenés... ¡Ah! Pero ¿cómo? Si tenía una mascarita tan buena. Y nunca te lo imaginaste. Pastora. Ay, mi pastora. Es mi pastora. ¿Cuánto te amo, pastora? Después la pastora se va. ¡Chá! Lamentablemente vivimos tiempos donde en la iglesia es tan fácil ocultarnos detrás de una máscara. Pero no es lo que Dios espera de nosotros. No debería de ser la opción para nuestra vida. Nosotros tendríamos que aprender y tener en cuenta la palabra, sacando realmente lo que hay en el corazón y poniéndolo delante de la presencia de Dios. Obviamente que esto es un aprendizaje, hermano, y cada uno lo va aprendiendo de manera diferente y cada uno quizás le lleve un tiempo diferente. Pero qué importante es que nosotros seamos genuinos. Qué importante es que nosotros podamos declarar realmente, como estos discípulos le dijeron a Jesucristo lo que había en el corazón. Y qué tremendo, porque hasta ese momento ellos no le podían ver. Sus ojos todavía seguían velados. Pero lo tremendo de este pasaje, hermano, es lo que acontece a partir del 27. Fíjese lo que dice: entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Qué fuerte fue el texto que leyó alguien del versículo anterior. Mi versión dice el 25, qué torpes que son ustedes. Pero hay un texto que dice, qué tontos que son. Ay, ¿cómo Jesús va a hablar así? No. Vivimos en un tiempo de tanto psicoanálisis donde no le vayas a decir, a ver, pobrecito Gustavito, porque a ver si se siente herido y tenemos que hacerle sanidad interior. Y a veces somos tan cuidadosos y queremos que la gente acomodarla entre algodones y flores frescas con aromas a fresia. El Evangelio no es así, hermano. Y Jesucristo no tenía pelos en la lengua. Y a sus discípulos les dijo, son tontos, ¿eh? ¿Cómo no van a entender? Estuve 3 años con ustedes. ¿Les dije o no les dije? Y a veces parece palabras duras, hermano, pero necesitamos ser enseñados. Necesitamos a veces a través de la palabra ser sacudidos un poco. Ser sacudidos un poco. Porque no podemos estar todo el tiempo con flores y mariposas. Tenemos que crecer en Dios. Tenemos que madurar en Dios. Obviamente que hay algunos que cuando inician, sí uno tiene que tener cuidado. Cuidado con las palabras, con los modos, con las acciones. Pero cuando llega a una etapa de crecimiento, que no es proporcional a la cantidad de años dentro de la iglesia, pero hay gente con la cual uno tiene que hablar de forma madura. Pero ellos tuvieron el tremendo privilegio de ser enseñados por Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Comenzó por Moisés.
por los profetas. Le explicó lo que se refería en él en todas las escrituras. Imagínense que ahora yo les diga, bueno hermanos, ¿saben qué? Vamos a arrancar para que usted entienda. Arranquemos con Génesis. Y hasta que no lleguemos al Nuevo Testamento no nos vamos a ir. Y ahí sí vamos a estar. Quédate que se hace tarde. Y ellos iban camino y empezaron a escucharle y el Señor les comenzó a enseñar y siguieron caminando y se hizo la noche. Y se hizo la noche. Pero qué tremendo amor el de Jesús. Qué tremendo amor manifestado en esa paciencia de maestro que nos quiere enseñar. Por eso, hermanos, lo que yo veo en este texto es como Dios quiere que yo aprenda. Yo tengo que aprender a reconocerle. Ahora, el inicio de este proceso de reconocerle a Él arranca entendiendo la palabra. Arranca comprendiendo la palabra de Dios. Porque nosotros podemos llenarnos de tradiciones dentro de la iglesia y terminamos siendo fariseos modernos. Ah, no, a partir de ahora, traje y corbata. Pero hay algunos lugares que no, traje y corbata, si no, no entras a la iglesia. Y la realidad, hermano, es que no se trata de eso. Se trata de ser enseñados por el Señor. Dejarme enseñar por Él. Arrancar por la palabra. Y cuando yo dejo que Él me enseñe, mis ojos comienzan a ser abiertos. ¿Por qué? Porque ellos no solamente fueron enseñados, sino que en un momento determinado le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. ¡Ay, qué frase, hermano! Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi la noche, no te vayas, quédate con nosotros. Y ¿sabe qué, hermano? A veces pasamos como abuelo de pájaro por este pasaje, pero si hay algo que uno tiene que entender, es que para los tiempos bíblicos, la noche era lo peor. Porque a veces nosotros decimos, o en nuestro tiempo moderno, decimos los niños le tienen miedo a la noche. Pero en los tiempos bíblicos, hasta los grandes tenían miedo a la noche. Porque era el tiempo de ser vulnerable, el tiempo en que te podían atacar, el tiempo donde corrías mucho peligro. Por eso le dijeron, no te vayas. Porque también encontraron en esa persona que todavía no la distinguían, encontraron alivio a su pesar, a su dolor, a su angustia, a la tristeza que tenían de que Jesús lo habían crucificado. Por eso le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, porque es peligrosa la noche. ¿Y saben qué, hermano? Hoy más que nunca nosotros tenemos que darnos cuenta que espiritualmente está llegando la noche. Está llegando una noche oscura para toda la humanidad. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que pedirle al Señor que se quede con nosotros. Hoy más que nunca nosotros tenemos que abrazarnos a Jesucristo. Hoy más que nunca tenemos que volvernos a Dios una y otra vez. No importa cuántas veces usted se equivoque, vuelva a Jesucristo, porque Él se va a quedar. Si usted se lo pide, Él se va a quedar. Y fíjense que el inicio del que los ojos sean abiertos arrancó conociendo la palabra, pero aferrándose a Jesucristo, diciéndole, no te vayas, Señor, no te vayas de mi vida. Hoy lo escuchaba Jonathan, y la realidad, hermano, es la preocupación de cada papá, que sus hijos conozcan de Cristo, que sus hijos permanezcan en el Señor. Porque seamos honestos, yo no me puedo poner feliz si escucho la trompeta y mi hija se queda. ¿Lo pensó alguna vez? ¿Que parte de su familia se quede? ¡Qué terrible, hermano! ¿Quién podría gozarse de eso y decir, total te quedaste? Nadie. Nadie en su sano juicio espiritual puede alegrarse por eso. Por eso, hermanos, hoy más que nunca tenemos que enseñarles a que se aferren de Jesucristo. A que es la única forma, la única manera de poder escapar a la noche que se está acercando. Y cada vez más, hermano,
cada vez más. Por eso hoy yo le tengo que decir, como ellos le dijeron, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, no te vayas. Y ellos se quedaron juntos. Y dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces sus ojos fueron abiertos. ¿En qué momento? Cuando partieron el pan. El mayor momento de comunión con Dios, el mayor momento de intimidad con Jesús es cuando partimos el pan, hermano. Esta mañana vamos a compartir la Santa Cena. Y yo creo con todo mi corazón que algunos ojos se van a abrir. Amén. Que algunos corazones se van a abrir y van a comenzar a ver. Y yo lo deseo con todo mi corazón. Que podamos experimentar que nuestros ojos se abren a una realidad espiritual. Que podamos comenzar a ver lo que está aconteciendo para aferrarnos cada vez más fuerte a Jesucristo. Sus ojos fueron abiertos en ese momento y después ya no le vieron más. Fin de la clase. Fin de la clase. Porque ¿saben qué, hermanos? Jesucristo nunca va a llegar tarde. Pero cuando ya está, tu fe fue fortalecida de tal manera que ya no le necesitas ver con estos ojos. Por eso, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y usted no vio a Jesucristo, ¿o sí? Algunos tienen quizás la edad de... No creo que ninguno haya estado ahí mirando la cruz. No. Pero nos atrevimos a creer, hermano. Nos atrevimos a creer, y si hoy usted está en este lugar, es porque mínimamente algo creyó. Entonces, hermano, deje que el Espíritu Santo en esta mañana le abra sus ojos, le abra su corazón y deje que el Señor le enseñe. Yo creo que este tiempo, por más difícil que se torne el camino, que nosotros podamos aprender a reconocerle a Jesús. Amén. Que nosotros podamos comprender de que en cada paso que yo estoy dando, Jesús está conmigo. Amén. Y esto es lo que Él quiere, que yo pueda tenerlo en mi mente y en mi corazón. Cada día, por más que las cosas se compliquen, Jesucristo quiere que comprenda que Él no me va a dejar, que Él no me va a abandonar. Amén. Quizás algunos sí va a experimentar que sus ojos espirituales se abran y comienzan a ver ángeles, comienzan a ver carrozas de fuego que están rodeando su hogar, comienzan a ver que los ángeles comienzan a ministrar y a traer el favor de Dios, cómo el Señor les consuela, cómo el Señor se acerca a su vida. Hay personas que lo han experimentado, no le han visto el rostro, pero han podido experimentar, ver sus heridas, sus llagas. Yo no sé lo que puede acontecer, pero yo estoy abierto, hermano, a que si usted lo vive, gloria a Dios. Pero si no lo ve con sus ojos, crea en este tiempo. Amén. Anímese a creer. Reprenda a quien tenga que reprender, hermano. A veces va a ser al diablo mismo. A veces va a ser a un Pedro. Va a ser a alguien cercano suyo. A veces va a ser hasta un mismo familiar. Repréndalo en el nombre de Jesús. Pero aférrese de Jesucristo en este tiempo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.